Lo que tratamos de ofrecer no en este momento, en un momento electoral, digamos, porque también sería oportunismo político, sino lo que tratamos de ofrecerlo diariamente en nuestra tarea militante, primero es ser solidario, ¿cierto?, con la injusticia. Es decir, nosotros creemos que tendría que haber muchas organizaciones políticas que estén al lado de aquellos que sufren las injusticias permanentemente. Y en ese sentido, nosotros lo que le ofrecemos en primera instancia a la gente, no un monumento, diríamos, o no un pavimento, sino le ofrecemos, ¿cierto?, toda una voluntad política de que realmente tenemos una propuesta política para que en los sectores, ¿cierto?, más desposeídos y que fueron marginados por el Estado socialista en los últimos 25 años, ¿cierto?, se empoderen estos sectores y realmente podamos hacer una política donde los principales recursos de la municipalidad, ¿cierto?, se distribuyan primero con las prioridades que tienen que tener esos sectores. Porque yo creo que hay una deuda histórica que tiene el Estado, fundamentalmente con estos sectores, y donde más violencia hay, donde más narcotráfico está el narcotráfico, pero ese narcotráfico que está consumido por los sectores de mayores niveles de ingreso, porque el 98% de los recursos, ¿cierto?, del narcotráfico es consumido por los sectores aquellos que dicen que están en contra de la droga. Entonces nosotros lo que le ofrecemos es una distribución de los recursos, ¿cierto?, de la renta en la ciudad de Rosario, con una prioridad que tiene que ver con los sectores donde está esta deuda desde hace muchísimos años. Y en ese sentido es como desarrollamos, es decir, cosas básicas, ¿cierto?, cómo desarrollamos que todos tengan pavimento, cómo desarrollamos que todos tengan luz, cómo desarrollamos que todos tengan cloaca, cómo desarrollamos todo que tengan un buen transporte, es decir, aquello que es lo básico, ¿cierto?, que todos tengan cercanos ciertos centros de salud, que todos tengan, ¿cierto?, una educación pública buena y concreta y en todos los barrios de la ciudad de Rosario, y que a su vez haya una política social que los contenga al conjunto, ¿cierto?, donde, por supuesto, cuando vos estás en una intendencia, ¿cierto?, de una ciudad, tenés que tener una propuesta para el conjunto de la ciudad, pero también tenés que tener claro cuáles son las prioridades que hay que tener. Y en ese sentido el Evita lo que tiene es que para nosotros la prioridad son los sectores más humildes, son aquellos que le falta todo o le falta mucho, ¿cierto? Hemos avanzado mucho, pero creemos que falta mucho más. Y en ese sentido lo que le ofrecemos es que la distribución de los recursos va a parar a aquellos que menos tienen. Y yo creo que eso es muy simple, digamos, no es tan complejo, sino tener el criterio político de tener claro, ¿cierto?, a dónde tenemos que apuntar y a dónde están las mayores necesidades. Por supuesto, en una de esas eso es lo que menos votos te trae, porque muchas veces hablar, ¿cierto?, de decir, bueno, vamos a hacer esto para los, digamos, para los sectores medios, más parques, al lado de la costa, mayores, es decir, grandes construcciones, bares espectaculares al lado de la costa, que todo es muy bonito, que todos lo disfrutamos, que todos lo reconocemos. Es decir, nosotros tenemos que empezar a reconocer que hay un montón de sectores que realmente, digamos, le falta un montón de cosas. Y le falta lo básico, ¿cierto? Entonces el Evita quiere cubrir lo básico. Y por supuesto están después todas las políticas técnicas que se desarrollan a través de técnicos, pero técnicos que estén al lado de aquellos que sufren la necesidad. Es decir, el técnico que no está al lado, que no compone un equipo con aquel que sufre la necesidad, seguramente su proyecto, ¿cierto?, va a estar aislado de la realidad concreta. Es decir, en general, acá se dice, bueno, ponemos de secretario de Desarrollo Social un gran abogado, un gran ingeniero o un gran... Nosotros queremos que esté un compañero que es un gran técnico, pero al lado de él también funcionando, ¿cierto?, en las estructuras de poder de la municipalidad, aquellos que tienen la necesidad concreta. Porque no hay nadie mejor que sabe qué es lo que les pasa que los propios que la sufren. Y en ese sentido, ¿cierto?, es, digamos, algo que lo planteamos no únicamente a nivel
local a nivel de Rosario, sino lo planteamos a nivel nacional. Nosotros creemos que a nivel nacional, por ejemplo, como otro ejemplo, creemos que en el Ministerio de Trabajo tiene que haber los técnicos que tienen que ver con todo el aspecto laboral, pero que pensamos que tiene que haber en ese Ministerio de Trabajo que estén los trabajadores. En el Ministerio de Desarrollo Social, de la misma manera que pensamos que tiene que haber técnicos que desarrollen propuestas, etcétera, tienen que estar aquellos que sufren las necesidades. Es decir, esto no es nuevo, diríamos, ¿cierto? Por supuesto no lo hace nadie. Es muy viejo, pero nadie lo hace. Entonces nosotros queremos cambiar, ¿cierto?, esa matriz, ¿cierto?, de construcción, ¿cierto?, de desarrollo de políticas municipales a políticas integrales de participación activa de la sociedad en su conjunto, ¿cierto?, para que entre todos tengamos presente cuáles son, ¿cierto?, lo fundamental que hay que reconstruir en una ciudad que después de 25 años que se llama socialista, ¿cierto?, lo que más ha hecho es beneficiar única y exclusivamente a los sectores, ¿cierto?, que menos necesidades tienen. Los 20 y pico compañeros que van a participar en esta lista, tanto titulares y suplentes, van a ser los responsables de 20 organizaciones diferentes. De Levita únicamente va a haber un compañero, porque creemos que se construye con la participación. Lo único que nos une el gobierno nacional, nos une las necesidades de los más humildes y los trabajadores, y nos hace la voluntad política de que este sea un mojón para la construcción del futuro de una alternativa real en la provincia de Santa Fe.